Hola a todos, soy Clara Correa del Laboratorio de Investigación en Neurociencias Clínicas de Santiago de Compostela y voy a hablaros sobre los avances recientes en nanomedicina para el ictus isquémico en nuestro laboratorio, sobre nuestra perspectiva y nuestra experiencia. Bien, la nanotecnología surge a finales de la década de los 50 de la mano de Richard Feynman, la cual se define como la creación de materiales o sistemas de escala nanométrica. De esta forma surge la nanomedicina, que es la aplicación de la nanotecnología para el tratamiento, diagnóstico y monitorización de las enfermedades. El hecho de utilizar la nanomedicina para el tratamiento y diagnóstico de enfermedades se debe a que nos ofrece una serie de ventajas, como son la vectorización hacia las regiones deseadas de los fármacos, nos permite que estos fármacos puedan cruzar barreras biológicas y podemos aumentar el tiempo de circulación de los mismos. El alcanzar todas estas ventajas va a depender de las propias características de los nanomateriales. No va a ser lo mismo que una partícula sea redonda que tenga forma de estrella, va a depender de la superficie que tengan, no va a ser lo mismo que tenga una carga positiva que negativa, si está vectorizado, si está pegilado o tiene diferentes grupos funcionales. Va a depender del material del que estén compuestos, de lípidos, polímeros u otros metales, y del tamaño que tengan. Bien, en los últimos años, en el campo del ictus isquémico, sobre todo en la última década, se han hecho muchas publicaciones en la nanomedicina para esta enfermedad, tanto como por su uso como agente de contraste, tanto para PET como para resonancia magnética, y en terapia. En terapia se han utilizado tanto para neuroreparación, para neuroprotección y para la reperfusión. Desde nuestro laboratorio pues hemos trabajado en diferentes enfoques, utilizando las nanopartículas tanto como agentes de contraste como en terapia para neuroprotección y para la reperfusión. Así que a continuación os voy a comentar un poco pues, los trabajos que hemos realizado. Uno de los primeros trabajos que llevamos a cabo fue utilizando nanopartículas superparamagnéticas de óxido de hierro como agente de contraste para resonancia, para marcar células mesenquimales. Estas nanopartículas estaban compuestas de un núcleo de óxido de hierro y recubiertas de dextrano. Aquí podemos ver una imagen de microscopía electrónica de estas partículas. Como ya he dicho, estas nanopartículas se utilizaron para marcar células mesenquimales, con el objetivo de administrarlas in vivo y estudiar su trazabilidad y su biodistribución. En este caso, se administraron tanto las células mesenquimales, tanto por vía intraarterial como intravenosa. Y uno de los hallazgos más interesantes que obtuvimos es que tras la administración intraarterial, sí que a través de la carótida, sí que conseguíamos que las células llegaran al parénquima. Sin embargo, se relacionaron con mayor daño cerebral, por lo que el hecho de utilizar estas nanopartículas como agente de contraste nos valió para saber que a la hora de administrar de forma intraarterial, aunque es muy interesante para llegar al cerebro, debemos de tener en cuenta pues, diferentes parámetros como el número de células que vamos a inyectar u otros parámetros dependiendo pues, de lo que queramos inyectar. Pero bueno, nos sirvió para darnos cuenta de esto. Bien, ya en los últimos años nos hemos centrado más en utilizar las nanopartículas como terapia, tanto en neuroprotección como en reperfusión, y utilizando dos de las principales ventajas que nos ofrece la nanotecnología, que son la vectorización y la liberación controlada. La vectorización pues, es el uso de diferentes componentes para llevar nuestras nanopartículas a la región de interés. En este caso, pues, los componentes que podríamos utilizar para vectorizar las nanopartículas son el trombo, las células endoteliales, moléculas de adhesión, marcadores de inflamación o proteínas perinfarto. Y la liberación controlada hace referencia al uso de factores internos y factores externos para liberar el fármaco desde el interior de las nanopartículas en la región deseada. Estos factores pueden ser internos, que serían como enzimas o los propios cambios del pH que se van a dar en la zona, o factores externos como campos magnéticos o ultrasonidos. En este aspecto, uno de los primeros trabajos que llevamos a cabo fue fue la síntesis de liposomas que encapsulaban citicolina y iban vectorizados hacia HSP72, que es una proteína de la región periinfarto que fue testada previamente in vitro. Estos liposomas contaban también con gadolinio para poder ser detectados por resonancia magnética.
Bien, los dos hallazgos más interesantes de este trabajo es que efectivamente las partículas llegaban a la zona perinfarto y la delineaban, y que aumentaban el efecto terapéutico de la aciticolina. Ya en los últimos años, bueno, este es un trabajo que hemos publicado recientemente, es el uso de nanoesferas y nanorods vectorizadas hacia el endotelio inflamado. Esto surge ya que una vez que el endotelio está inflamado va a expresar marcadores de inflamación, como por ejemplo VCAM, el cual puede ser utilizado pues, para vectorizar nanopartículas. En este trabajo lo que se estudió fue la diferencia de forma entre esferas y los rods, ya que los rods, que son estas partículas que vemos aquí alargadas, tienen mayor superficie de contacto para poder interaccionar con el endotelio inflamado, por lo que se utilizaron tanto esferas como rods contra VCAM para estudiar el efecto de la forma. Es importante recalcar que en este caso no utilizamos ningún tratamiento, aunque estas partículas serían muy interesantes ya que van vectorizadas hacia el endotelio inflamado para probar tratamientos neuroprotectores. Los estudios in vitro pues, demostraron que los rods se pegaban más que las esferas a las células endoteliales, su acumulación era mayor. Y cuando probamos estas partículas en animales, bueno, los animales previamente se trataron con el EPS para que tuvieran una inflamación, vemos que tanto las esferas como los rods que tenían anticuerpos contra VCAM estaban más acumulados en los órganos como el bazo y los pulmones. Cuando comparamos las esferas con los rods, vemos que hay un ligero incremento de la acumulación de rods en comparación con las esferas. Cuando nos centramos en el cerebro, vemos que de igual forma, tanto las esferas como los rods marcados contra VCAM se acumulan, mientras que las esferas y los rods que llevan un anticuerpo inespecífico se acumulan mucho menos. Y, aunque no es significativo, la acumulación de los rods es ligeramente mayor que el de las esferas, por lo que los rods contra VCAM se acumulan in vivo bajo condiciones de inflamación. Otras partículas con las que hemos trabajado, ya estas partículas podríamos centrarlas más en lo que sería la liberación controlada, son las partículas mesoporosas para liberar fármacos en células endoteliales. Estas partículas contaban también con uspios, que son nanopartículas de óxido de hierro ultra pequeñas. Bien, las nanopartículas mesoporosas están hechas de sílice y está comprobado que funcionan muy bien en liberación prolongada. Además, tienen una baja respuesta inmune y resistencia a enzimas. Aquí podemos ver las imágenes de microscopía electrónica de estas partículas. Estos puntitos negros que vemos por aquí serían las uspios. Los experimentos que se llevaron a cabo con estas partículas fueron más centrados en determinar su toxicidad tanto in vitro como in vivo, y podemos ver que in vitro, a no ser que usemos una concentración muy alta de partículas, estas no afectan a la viabilidad celular. E in vivo se administraron a animales sanos, comprobando que no ejercían ningún daño isquémico ni hemorrágico y que los marcadores de daño hepático y renal no se alteraban, por lo que este tipo de partículas en un futuro podrían ser unas buenas candidatas para funcionar como nanoreservorios multifuncionales. Por último, un tipo de partículas con el que hemos trabajado también en cuanto a liberación controlada y en la que hemos utilizado también la vectorización, son partículas poliméricas que encapsulan TPA y lo liberan al aplicar ultrasonidos. Estas partículas estaban recubiertas de gelatina que tiene tendencia a unirse al trombo y se aplicaron ultrasonidos para liberar de forma controlada el TPA en la región deseada. Aquí podemos ver una imagen de las partículas que también contaban con partículas de óxido de hierro para poder ser detectadas por resonancia magnética. Los estudios in vitro nos demostraron que el TPA estaba protegido de su principal inhibidor y que su actividad se mantenía intacta dentro de las partículas y que, bueno, también su actividad fibrinolítica no estaba alterada y que al aplicar ultrasonidos podíamos liberar el TPA desde el interior de las partículas. Por lo tanto, la encapsulación protege al fármaco y lo libera al aplicar ultrasonidos. Cuando estudiamos su liberación in vivo, vemos que cuando aplicamos ultrasonidos, la actividad del TPA en plasma se mantiene elevada al menos durante 40 minutos. Sin embargo, cuando no aplicamos los ultrasonidos, esta actividad va decayendo. Por lo tanto, éramos capaces de controlar su liberación in vivo.
Cuando probamos el efecto terapéutico de las partículas, lo probamos en un modelo de isquemia en el que se administra la trombina en la arteria cerebral media. Vemos que cuando administramos las cápsulas, el volumen de infarto aumenta y al aplicar ultrasonidos disminuye, pero nunca disminuye menos que el grupo control. Cuando vemos las imágenes de resonancia, únicamente en los grupos tratados con cápsulas observamos hiposeñales en la región isquémica, lo cual nos indica que las cápsulas se acumulan en la región isquémica. Bien, en general hemos desarrollado diferentes tipos de nanopartículas con diferentes materiales, con diferentes formas y con diferentes métodos para liberar los fármacos. Y todo esto nos ha ayudado a conseguir, por diferentes métodos, la vectorización hacia la región isquémica, nos ha permitido estudiar su biodistribución, tanto utilizando gadolinio como utilizando partículas de óxido de hierro, nos permite proteger al fármaco y nos permite controlar su liberación. Sin embargo, a pesar de todo lo que nos ofrece la nanotecnología, hay una serie de limitaciones que nos encontramos a la hora de trabajar en este campo. Por ejemplo, en cuanto a la síntesis, va a depender las condiciones que usemos de la síntesis, la temperatura, el pH o el tiempo que nos lleve realizar la misma, va a afectar a la actividad del fármaco. También la carga por nanopartícula es un factor muy importante. No va a ser lo mismo tener mucho fármaco por nanopartícula que poco, ya que para alcanzar las dosis deseadas, si tenemos muy poco fármaco por nanopartícula, vamos a tener que administrar mucho número de partículas, lo cual puede suponer un problema en algún momento. Pero todo esto puede controlarse variando las diferentes condiciones de la síntesis. Otra de las complicaciones de las nanopartículas es la toxicidad y cuando son fagocitadas. Todo esto principalmente está afectado por los materiales de los que estén formadas y el tamaño de las mismas, lo cual también puede ser variado en caso de encontrarnos con estos problemas. Cabe destacar que esta toxicidad también puede provocar respuestas inmunes y trombóticas. En general, cuando nos trasladamos a los estudios in vivo, nos solemos encontrar con limitaciones que a veces vienen ya arrastradas de la síntesis o de no haber realizado todos los experimentos in vitro necesarios. A pesar incluso de haber hecho muchos experimentos in vitro y haber tenido buenos resultados, el hecho de movernos a un sistema biológico complejo nos ofrece limitaciones. Bien, para finalizar, actualmente en el laboratorio estamos más centrados en la encapsulación del TPA, para aumentar sus efectos beneficiosos y disminuir sus efectos secundarios. Las partículas que estamos utilizando, aparte de las ventajas que he comentado previamente, cuentan con una gran versatilidad, permiten encapsular mucho tipo de fármacos, incluso varios fármacos a la vez. Sin embargo, nos seguimos encontrando con limitaciones a la hora de probar su efecto terapéutico, que viene dado de eso, de igual no haber hecho todos los experimentos que son necesarios, tanto in vitro como in vivo. Por ello, desde el laboratorio abrimos la puerta a nuevas colaboraciones, tanto para encapsular nuevos fármacos, como para aprender nuevos métodos que nos permitan alcanzar los objetivos que deseamos. Muchas gracias.